Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos varios temas muy interesantes y por si acaso alguno de ellos os lo queréis saltar, estarán todos detallados en la descripción. Así también podréis saber cuál es el tema que más os interesa de los que vamos a hablar y si únicamente quieres ver ese vídeo, esa parte puedes saltar hasta ese momento. Así que ya habiéndoos dicho todo esto, vamos a dar comienzo empezando primero con relación a dos temas con respecto a Fernando Alonso, dos declaraciones que ha dado que marca los objetivos que tiene dentro del equipo Aston Martin. Son bastante interesantes, son bastante claros y uno es el objetivo que tiene ahora mismo y otro es gracias a un aspecto que está ocurriendo esta temporada, lo que se marca para conseguirlo en un futuro. Es bastante interesante y primero de todo tenemos que hablar acerca del objetivo que tiene esta temporada. Lo ha dejado bastante claro y es que en algunas ocasiones se le ha preguntado sobre si sería capaz de recortar la distancia que tiene contra Sergio Pérez, donde en alguna ocasión Alonso ha hablado de que sí, en algunos momentos ha llegado a decir que no, ahora mismo tiene 49 puntos de diferencia y lo que dice está bastante claro, se marca un objetivo mínimo para este año y es el de conseguir el tercer puesto en el Mundial de Pilotos. Ha dicho textualmente que su objetivo ahora mismo no es tanto Checo, que si es capaz de alcanzar a Checo, mejor, por supuesto, pero sobre todo su objetivo es retener a Lewis Hamilton en el tercer puesto en el Mundial de Pilotos. Eso es lo que ha estado comentando Fernando Alonso con este objetivo bastante claro. Sobre todo con el caso de Checo se le habló mucho cuando llegó a recortar la distancia hasta los 12 puntos. Esto cuando fue, sobre todo fue en el Gran Premio de Canadá. Gran Premio donde llevaba varios fines de semana consecutivos recortándole bastante distancia al piloto mexicano porque había acumulado varios fines de semana malos, sobre todo Mónaco y el propio Gran Premio en Canadá. Y por ejemplo también pues ahí empezó a recortar bastante hasta llegar a los 12 puntos de diferencia. Pero más allá de ahí, por ejemplo en el pasado Gran Premio de los Países Bajos se le volvió a preguntar porque logró recortar un poco más hasta llegar a los 33 puntos, pero bueno, siempre ha dejado bastante claro que al final el objetivo, si es este año, no deja de ser el de mantener la actual posición que tiene en el Mundial de Pilotos, porque alcanzar a Red Bull, ahora lo vamos a ver con sus propias palabras, pero desde luego es bastante complicado. Y además con esto comparte el mismo objetivo que tiene Lewis Hamilton, porque Hamilton lo ha dejado claro desde hace bastante tiempo que su objetivo es el de conseguir alcanzar a Fernando Alonso en el Mundial de Pilotos y conseguir mantenerse en ese tercer puesto en el Mundial de Pilotos. Ser esa medalla de bronce, por así decirlo, porque los Red Bull está bastante complicado. Así que comparten estos dos ese objetivo que desde luego estamos viendo una temporada donde en alguna ocasión se han conseguido encontrar en pistas, sobre todo esto fue Canadá, aunque también les hemos visto, por ejemplo, batallar en Bahrein, aunque ahí Alonso lo pasó más fácil, o también en Australia estuvieron peleando, pero fue más a la distancia. Sobre todo Canadá sí que les pudimos ver de nuevo pelear conjuntos y desde luego es una delicia. Dos pilotos con tantísima historia que tienen entre ellos, además, tanta experiencia, se nota mucho la diferencia entre ellos y algunos pilotos todavía muy jóvenes, así que es una delicia todavía verlos y ahora mismo compitiendo de nuevo, después de muchos años sin poder estar en esa pelea conjunta, pues desde luego que es precioso llegar a verlo y ojalá les podamos seguir comprobando y seguir viendo batallas entre ambos hasta final de temporada. Si pudieran pelear por ese tercer puesto en el Mundial de Pilotos en pista, no en la distancia, no que haya algún momento en el que Mercedes está mejor y ahí recorta Hamilton puntos, o luego Aston Martin está algo mejor y consigue recortarlos o aumentarlos, ahora mismo sería mejor dicho la distancia Alonso, sino que lo batallen en pista, que veamos batallas entre ambos. Lo que dice Alonso es, creo que 49 puntos por detrás de Checo es una gran diferencia, sobre todo porque Red Bull empieza cada fin de semana con el objetivo de ser primero y segundo, que luego a veces que no se consigue cumplir, pero no deja de ser ese el objetivo. Y continúa diciendo, dice, nuestro objetivo en el campeonato de constructores es sumar puntos con los dos coches, que esto está costando bastante, y pelear con Ferrari porque cada vez son más fuertes. Ya sabemos que en el último Gran Premio de Italia la escudería logró incluso superarlos. Y continúa diciendo, dice, en el campeonato de pilotos, para ser honestos, estamos más centrados en Luis que en Checo. Así que eso es lo que habla Fernando Alonso en este caso. Ahora vamos a continuar con algo que le consigue marcar un objetivo más a futuro, no sin antes recordaros el patrocinador principal de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa.
Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Pero bueno, después de ver el patrocinador, ahora sí vamos a pasar de tema y tenemos que hablar del dominio que está teniendo Red Bull, que por cierto os recuerdo que en el anterior vídeo del día ya hemos hablado un poco de ello y de la opinión que tenía George Russell ante ello, pero sobre todo en esta ocasión Fernando Alonso habla de lo que está suponiendo este dominio, que ya sabemos que en muchas ocasiones que haya un equipo tan dominador puede no hacerte sentir mucha motivación por ir a cada fin de semana, sobre todo además si tú estás en tierra de nadie. Por ejemplo, en el caso de Sainz se pronunció al respecto sobre esto y comentó que a él le motivaba mucho porque cada fin de semana iba con ese objetivo de victoria y si se consigue, pues incluso sienta aún mejor por poder arrebatársela a un coche que está siendo tan dominador. En este caso, Alonso ha hablado acerca de este dominio que está teniendo Red Bull esta temporada y sobre todo ha comentado que para él no es algo que le esté, por así decirlo, quitando esa motivación, sino que al contrario se la está dando. ¿Por qué? Porque al conseguir ir recortando a Red Bull, si consiguen estar haciéndolo o estar ellos pensando que lo están recortando no para este año, sino para futuro, es una motivación muy grande el pensar que están ahí poco a poco dando caza al equipo grande. Por eso es por lo que dice que siente una motivación, además de una inspiración, ha llegado a decir, para intentar sentirse tan conectado con el Aston Martin, que en muchas ocasiones lo ha estado, pero por ejemplo en Zandvoort dijo que estuvo muy conectado, pero que hay otros fines de semana en los que no lo está tanto, eso ya lo dijo en Zandvoort y ahora habla de que justamente con eso es lo que dice que Red Bull y Verstappen están siempre muy conectados y eso es lo que quiere conseguir con el Aston Martin. Por lo tanto, incluso ya siente esa inspiración por los de las bebidas energéticas. La verdad que es una forma distinta de verlo y es una forma realmente también bastante acertada. Yo entiendo a alguien que a lo mejor pierda la motivación, sobre todo si además estás un poco en tierra de nadie, es completamente comprensible. Pero sí que es muy la forma en la que yo creo que tienes que verlo, si eres ese piloto, de sentirte motivado por ir recortando poco a poco y además pues sentir una inspiración de lo bien que lo están haciendo es también completamente normal. Entiendo, por ejemplo, casos en los que haya pasado un coche súper dominador y que el otro no puede llegar y entonces a lo mejor incluso pierdas esa motivación. Un ejemplo claro y reciente es el de Verstappen, casualmente, o sea, ahora es el que domina, ¿no? Pero cuando dominaba Hamilton y Mercedes, Verstappen en 2020 es completamente comprensible. ¿Por qué? Porque Red Bull era zona alta, era superior a cualquier otro equipo, Ferrari además fue aquel año que tuvo esos problemas con el motor, que lo cambiaron completamente para evitar una sanción de la FIA y demás y perdieron muchísima potencia, perdieron mucha velocidad. Entonces Red Bull se quedó ahí en tierra de nadie porque eran muy superiores al tercer equipo que fue McLaren, aunque también Racing Point estuvo compitiendo en aquel momento, pero eran inferiores a Mercedes. Eran incapaces de llegar a las flechas plateadas que les sacaban mucha ventaja. Como mucho Verstappen competía contra Bottas en alguna ocasión, pero bueno, les sacaba realmente mucha ventaja únicamente por monoplaza. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ni siquiera Verstappen competía contra su compañero porque Albon no conseguía ni acercarse a los talones del piloto neerlandés. Entonces, por todo eso entiendo en ese caso que pierdas esa motivación de ir carrera tras carrera porque sabes que optas a un tercer puesto, como muchísimo a un segundo si falla Bottas. Pero no es como este caso, porque en esta temporada optas a un tercer puesto compitiendo contra los demás. Pero en ese momento era, si no pasa nada entre los Red Bull, salvo que tenga yo que abandonar por cualquier motivo, quedo tercero igualmente. Y es lo que le pasó a Verstappen aquella temporada. Pero en este caso no es específicamente ese caso y me gusta mucho ver esa motivación, ¿no?, que mantiene Fernando Alonso por esto. Lo que dice textualmente es, nos tiene que servir como motivación para llegar a ese nivel, lo que estamos viendo con Red Bull. En algunos fines de semana estamos a ese nivel, pero en nuestra ventana de rendimiento, como en Zandvoort, Mónaco o Canadá, creo que el equipo está luchando por obtener el 100% del coche con la estrategia perfecta, paradas en boxes y salidas. Es decir, no se sienten conformistas y ahora mismo, pese a que en algunas ocasiones, en algunos fines de semana están muy bien, ellos siguen perfeccionando todo eso para llegar incluso a ese nivel de Red Bull. Y para finalizar lo que dice es, yo me siento conectado con el coche, así que estoy pilotando ese porcentaje extra, un porcentaje que él comenta que puedes llegar a dar si te sientes eso, 100% conectado con el coche. Un porcentaje que ha dicho que
lo dará seguramente en Singapur, porque no solo se siente conectado con el coche, como ahora mismo nos dice, sino que en Singapur él ha comentado que él cree que va a poder dar ese extra aún más en Singapur porque es un circuito que le suele gustar y que se le ha dado bien. Y continúa ya para finalizar Alonso diciendo: creo que Max hace esto más a menudo, el estar 100% conectado con el coche y dar algo extra. Siempre lo hace cada fin de semana y es lo que tenemos que conseguir en el futuro. Así que bueno, es más o menos lo que os había estado comentando. Vamos a pasar de tema, aunque muy brevemente, porque son unas palabras de Valtteri Bottas hablando sobre Fernando Alonso. Pero ¿qué es lo que ha dicho el piloto finlandés? Que es que además cuadra bastante con lo que habíamos hablado en el vídeo anterior. Anteriormente, en el día de hoy, os hemos traído unas palabras de Mike Krack en las cuales habla sobre cómo Alpine desprestigió a Fernando Alonso únicamente por su edad y lo bien que les vino a ellos, porque ellos ya de por sí creían que no era un factor a tener tan en cuenta como lo estaban teniendo en Alpine, porque es mucho más importante pues la habilidad, cómo se sigue sintiendo físicamente. Eso lo hemos estado explicando todo en el anterior vídeo, os recomiendo que lo vayáis a ver si queréis verlo. Y ahora Valtteri Bottas habla de la inspiración que siente junto a Fernando Alonso, justamente por eso, por ver la edad en la que está compitiendo actualmente, al nivel al que sigue compitiendo, y le siente una motivación por hacer más de lo mismo, el conseguir aguantar en la Fórmula 1 hasta una edad tan elevada, llega a comentar. Ya os hemos dicho anteriormente que al final cada vez más el hecho de la edad no es tan importante, sino esas condiciones físicas que tú sigas manteniendo, esas ganas de seguir disfrutando, esas ganas de seguir demostrando. Por supuesto, el hecho de la edad, por ejemplo, en condiciones físicas, hay pilotos a los cuales les afecta aún más crecer en años y no pueden aguantar tanto tiempo físicamente. Lo hemos dicho en el vídeo anterior, al final Alonso es un caso extremo, único en la historia de la Fórmula 1 sin lugar a dudas y en el deporte. Hay mucha gente que lo intenta luego decir de, no, en los años 50, en los años 60, los pilotos que corrían solían ser de una edad mucho más elevada. Sí, pero eso es hasta que empezó todo a profesionalizarse mucho más en muchos ámbitos, siendo más exigente físicamente poco a poco, hasta necesitar una condición física extrema como la que tenemos hoy en día, que eso entonces iba yendo más hacia los jóvenes, porque eran capaces de prepararse desde mucho antes también. Y ya las personas, los pilotos de más edad elevada, pues fueron desapareciendo, y lo de Alonso no lo habíamos visto desde que se empezó a profesionalizar tanto, nunca se había llegado a ver. Y os he puesto ejemplos de otros deportes que son mínimos en los cuales se puede llegar a comparar a Alonso. Entonces, luego con Bottas está ese hecho, ¿conseguirá aguantar tanto tiempo físicamente? Pues habría que verlo. Y luego ya el hecho de si alguien quiere mantener con Bottas tanto tiempo. Porque su futuro en Sauber para la próxima temporada, veremos qué es lo que ocurre, pero por ahora obviamente no hay nada, porque no tiene contrato para el próximo año. Sí que parece que podría llegar a renovar, os lo dejo aquí caer, pero no se sabe para Audi, y para Audi en teoría no contarían del todo con él. Para Sauber sí que a lo mejor primeros años los podrían tener tanto 2024 como 2025. Pero bueno, al final es lo que teníamos que tratar sobre ese tema, que Valtteri Bottas siente esa inspiración por Fernando Alonso por esos factores, ¿no? Lo que llega a decir es, quizá lo de Fernando sea un caso atípico. No se ha visto muchas veces en este deporte que todavía pueda ser súper competitivo a esa edad. Es un buen ejemplo de lo que puedes hacer y seguir rindiendo. Que también además es bastante importante comentar que no es la primera vez que un piloto siente esa inspiración por Alonso, porque lo que han dicho es incluso, por ejemplo, el propio Ricciardo ha dicho que se sentía más tranquilo fuera de la Fórmula 1 sabiendo lo que había hecho Alonso, de que estuvo 2 años fuera, luego regresó y sigue rindiendo al mismo nivel. Además, sentirse más tranquilo por el hecho de que podría regresar y seguir rindiendo a ese nivel. Entonces ya vemos dos pilotos que se han sentido muy inspirados por él, aparte de pilotos jóvenes, lo han dicho en muchas ocasiones y demás, pero simplemente quería comentarlo también. Vamos a pasar de tema y con esto os vamos a traer la información de algo que os hemos estado contando en algunas ocasiones, no os lo habíamos contado al completo, pero ya hay más información sobre este tema, por lo tanto creo que es el momento de contarlo. Y tiene que ver con el hecho del suministrador de neumáticos. Os hemos contado en este canal que todo hacía indicar que la Fórmula 1 había llegado a un acuerdo con Pirelli. Es más, había llegado a un acuerdo con Pirelli y se iba a anunciar en el Gran Premio de Italia. Bueno, pues el anuncio de Pirelli para ser suministrador único de neumáticos de 2025 a 2028 se ha detenido, se ha frenado. Y no solo por un factor que ocurrió en el Gran Premio de Italia. En Italia es cuando se pensaba anunciar esto, pero ha llegado Bridgestone pujando, poniendo más dinero. Ya ponían incluso más dinero que Pirelli, pero prefirió la Fórmula 1 quedarse con los italianos por el hecho de que llevan ya mucho tiempo con ellos y darle esa prioridad
prioridad por haber estado tanto tiempo, y Bridgestone, que estuvo hace muchos años, pero como salieron le querían dar esa prioridad al suministrador italiano. El problema está no solo en el dinero, porque ya habían ofrecido ese dinero extra que aún así preferían a Pirelli, sino que al parecer a partir de 2028 vuelve a haber otro suministrador de neumáticos y pensaban darle otra vez nuevamente prioridad a Pirelli, pero está habiendo cierto temor porque el suministrador italiano no quiera continuar para entonces, y el problema es que la Fórmula 1 a lo mejor prefiere no jugársela, dársela a Bridgestone y mantenerse más tiempo en el futuro. No darles un contrato únicamente hasta 2028, sino más largo, pujando más dinero. Entonces, eso es lo que estaría deteniendo ahora mismo que tengamos ese suministrador de neumáticos para 2025 ya seguro. El dinero es un factor, por supuesto, pero sobre todo el tiempo, que hay esas dudas de que Pirelli quiera mantenerse más allá de 2028. Y Bridgestone sí que querría si entra ya. Eso es lo que está pasando, y es que hay además cierto temor por llegar a 2028 y que no haya un suministrador de neumáticos. Por ese miedo a ese escenario puede ser que la Fórmula 1 se vea obligado a cambiar antes a Bridgestone, que también te digo, creo que no sufrirían por el hecho de que encima ofrecían más dinero, ¿no? Pero es que existe esa posibilidad, ¿no?, de que Pirelli abandone la Fórmula 1 en 2028 y... Entonces ahí, ¿qué es lo que ocurre? Le iban a dar esa prioridad y parecía que Pirelli estaba interesada en no solo hasta 2028, sino continuar hasta 2031, que si continuasen hasta 2031 harían 20 años como suministrador único de neumáticos, pero con ese temor es lo que estaría haciendo que la Fórmula 1 se esté replanteando dar este paso, dar esta licencia y a lo mejor pasar y dársela finalmente a Bridgestone, pese a que ya estaba casi todo acordado con Pirelli. Veremos qué es lo que ocurre, porque es importante saber eso, saber para 2029, para años posteriores a 2028, qué suministrador de neumáticos habría. Que también te digo, si se lo das a Pirelli, no creo que haya problema ninguno en encontrar suministrador de neumáticos para 2029. Claro, quizá te pagan menos porque sabes tú que estás en inferioridad, sabes tú que estás desesperado por encontrar ese suministrador de neumáticos, pero creo que no habría ningún tipo de problema. Y ya lo último que hablar en este tema, como siempre hacemos cuando os hablamos acerca de neumáticos, decir opinión personal, pero que tener un único suministrador de neumáticos creo que es un error garrafal que comete la Fórmula 1, que debería de haber más suministradores de neumáticos, sobre todo se entiende por el hecho de que haya más igualdad y es en un aspecto más fácil de conseguir controlar muchas cosas si hay el mismo suministrador de neumáticos, pero al final conseguirías crear una competición no solo en motores, no solo en chasis, no solo en aerodinámica, sino también en neumáticos, y que veamos luego ahí qué neumático es el mejor, qué neumático es el más rápido, dependiendo del circuito pueden también rendir mejor o peor. Es algo que veríamos esa competitividad también, y además Pirelli y la otra marca, en este caso Bridgestone, pongamos el ejemplo, se lo tendrían que currar mucho más, pero la Fórmula 1 está empeñada en un único suministrador de neumáticos, así que eso es lo que vamos a tener. Vamos a pasar de tema y tenemos que dar dos noticias con respecto a Sebastian Vettel. Después del día de ayer, donde estuvo en Nürburgring, han empezado a salir muchas noticias sobre él. Una, que son propias declaraciones que dio después en Sky Sports Alemania, las ha estado dando y se han salido hoy publicadas. Y luego tenemos que ver un tema con relación a él por su futuro. Veremos qué es lo que ocurre. Además lo vamos a relacionar con algo que hemos hablado en el vídeo anterior también. Así que el primero de todo esto, y son palabras propias de Sebastian Vettel, el piloto alemán estuvo ayer en Sky Sports Alemania después de hacer todo el evento en Fórmula Nürburgring y demás, y Vettel ha comentado que sigue creyendo, continúa pensando en que Mick Schumacher va a regresar a la Fórmula 1 la próxima temporada. Después de quedarse sin un asiento en 2023, Vettel está convencido de que uno de sus amigos, que Mick Schumacher es amigo suyo, va a seguir en la Fórmula 1, y además menciono lo de amigo suyo porque podría llegar a saber algo y contemplaría entonces a lo mejor esas informaciones que os hemos estado hablando de que hay posibilidades de que llegue a Sauber la próxima temporada. ¿Veremos ese fichaje? ¿Llegará Mick Schumacher a Sauber con la mirada puesta en Audi? Pues es algo que podría llegar a pasar, y Sebastian Vettel sigue confiando en esa posibilidad de que regrese a la Fórmula 1. Además, es muy interesante por la frase que dice al principio, sobre todo. Empieza diciendo en esas declaraciones, cuando le preguntan, diciendo que la situación actual es bastante difícil, pero dice: quizás todavía hay un único cockpit disponible y por el momento no es tan fácil, o más bien está bastante difícil ahora mismo entrar. Pero es interesante, hay un cockpit disponible. ¿Por qué os digo esto? Porque no solo hay un asiento.
pero cuadraría que a lo mejor no solo hay un asiento, que por lo menos nosotros podamos deciros con certeza que hay. ¿Por qué? Porque es que hay varios equipos que ahora mismo no tienen confirmado sus dupla de pilotos o sus pilotos para el año que viene. Pero Vettel comenta lo de un único cockpit. ¿Podría ser que sea la única opción que tiene Mick Schumacher porque es la única oferta que ha recibido? Podría ser. ¿Qué opción es? Sauber. ¿Qué huecos hay en la parrilla ahora mismo? Está Sauber, por supuesto, no tienen ningún piloto para la próxima temporada. Es posible que renueve Bottas, pero Zhou se está hablando de que no lo haría y ahí entraría Mick Schumacher. Otra posibilidad, otro hueco donde hay, bueno, está Alfa Tauri. Alfa Tauri no tiene pilotos tampoco para el próximo año, pero ahí no hay oportunidades. Y está Williams, que no tiene el segundo piloto, no tiene el compañero de Alexander Albon, pero se está rumoreando que va a renovar Logan Sargeant. Por eso es por lo que dice que a lo mejor hay un único hueco. Yo creo que tiene todo que ver con eso y podríamos llegar a ver, no estará confirmado por supuesto, no estará muy avanzado tampoco, pero quizás por eso por lo que dicen. Ya para finalizar, lo que comentó Sebastián Vettel es siempre hay alguna posibilidad de ello y creo que es importante que las cosas sigan en cierta manera para él el año que viene, que siga trabajando en esa segunda oportunidad. Así que eso es lo que comenta Sebastián Vettel, que luego además también ha hablado de la importancia para su país, para Alemania, que supone tener un piloto, porque ahora mismo tienen a Nico Hülkenberg por supuesto, pero lo que supondría además tener un Schumacher, tener a Mick Schumacher, porque llega a decir textualmente que es el único piloto que está llegando o que está creciendo, ¿no? De los que hay que puede llegar a un nivel alto. Y es que la verdad que alemanes hay muy pocos, por no decir prácticamente ninguno, que esté creciendo y que esté destacando en demasiada medida. Y claro, ya más allá, si no hay nadie en las academias, ¿no? Por así decirlo, no hay nadie en las categorías inferiores, el más joven es Schumacher, porque es que pilotos alemanes que se nos vengan a la cabeza, ya sería Schumacher, está Hülkenberg, que está corriendo en Fórmula 1, y estaría Sebastián Vettel, porque veremos qué es lo que pasa con Sebastián Vettel, pero este es el último tema que tenemos que hablar. Ha salido Helmut Marko a hablar en Servus TV y no descarta el regreso de Sebastián Vettel a la Fórmula 1, que yo sinceramente lo veo muy difícil. Ahora vamos a hablar de esas palabras y suposiciones, posibles cosas que puedan ocurrir, pero no lo descarta. ¿Por qué? Lo que dice Helmut Marko textualmente es: creo que Sebastián se siente de alguna manera sin una tarea específica en este momento y no sabe exactamente lo que debe hacer. Tiene que tomar una decisión en algún momento y creo que ahora mismo la situación de piloto aún no ha terminado para él. Así lo comenta, pero es que ¿qué opciones tiene Sebastián Vettel? Es que es complicado ahora mismo, porque un regreso a Aston Martin no va a ser. Ya te has ido de ahí, están ahora mismo con Fernando Alonso y me imagino que después de Fernando Alonso vendrá un piloto mucho más joven. No sé, vamos a ir pilotos, equipos por equipos, Red Bull. Pues ahora habla, también incluso llega a mencionar algo Helmut Marko, así que lo vamos a hablar. Vamos a dejar en stand-by un momento Red Bull. Ferrari, ya te sacaron, están con Leclerc, que yo creo que obviamente quieren renovar sin lugar a dudas a Leclerc y va a renovar. Veremos segundo piloto, pero tienen a Sainz si no tienen otras opciones. Ferrari no lo veo. Mercedes tiene su dupla de pilotos cerrada hasta 2025. Aston Martin ya lo hemos comentado. McLaren tienen su dupla de pilotos cerrada también por varios años. Alpine, veremos qué es lo que ocurre, pero irte a Alpine no lo veo tampoco una muy buena opción. Y es que a partir de ahí, pues más de lo mismo. Te vas a ir a Sauber. Bueno, pues había gente hablando en su día de Audi, pero para llegar a Audi todavía quedan muchos años. No sería un regreso ya. Es que quedan todavía 2 temporadas completas más además finalizar esta. Es decir, Audi está muy lejos todavía. Haas, no le veo a Vettel volviendo a la Fórmula 1 para irse a Haas. Quizá Williams, fíjate, no lo había ni pensado del todo porque no iba a decir esto, pero Williams, viendo la tendencia ahora mismo ascendiente que están teniendo, que oye, no es un punto bajísimo como anteriormente y siendo un equipo histórico, podría acabar siendo una opción. Pero es que es la única opción que yo llego a ver, porque Helmut Marko se pronuncia sobre Red Bull, que os había dicho que lo íbamos a dejar hacia un lado, se pronuncia sobre la posibilidad de que vuelva Red Bull, y la descarta totalmente. Como piloto esa opción está descartada. En otra opción, en otra forma, podría regresar. Pero de forma de piloto no lo va a hacer Sebastián Vettel porque lo que dice textualmente es que juntarlo con Verstappen es bastante complicado. Y otra opción, la última que nos quedaba de toda la parrilla, que no la habíamos comentado, Alfa Tauri. Pero es que Alfa Tauri lo deja bastante claro. Dice, primero, ya tenemos a Ricciardo como un piloto de una edad bastante elevada en ese puesto.
Y segundo, que no ve a Vettel regresando como Ricciardo, porque lo que cree que quiere Vettel es, si regresa, estar en pelea por victorias y podios y demás. No regresaría para ir a un equipo tan bajo, porque Ricciardo sí que lo ha hecho para volver a encontrarse a sí mismo después de lo de McLaren. Y ni siquiera regresó a Alfa Tauri, sino que regresó como tercer piloto de Red Bull. Lo único que salió la oferta de Alfa Tauri, al final la acabó aceptando porque era lo mejor posiblemente para él. Pero volver Vettel a Alfa Tauri, pues obviamente eso está descartado. Entonces, solo se me ocurre la opción de Williams, que la he pensado en este momento. Un regreso de Vettel a la Fórmula 1, pues veremos si se completa. Sería espectacular. Ojalá ocurriese, incluso te llego a decir, pero yo lo veo bastante alejado esa posibilidad ahora mismo, por lo menos es lo que yo llego a ver. Luego, incluso también, esto ya lo que comento, podría llegar a ser que fuera con el hecho de, ha comentado Sebastian Vettel, y lo hemos comentado en el anterior vídeo, que va a volver en Suzuka a debatir algún proyecto futuro. Él ha descartado que sea para volver a Fórmula 1, pero si además tiene que descartarlo directamente, veremos qué es lo que ocurre con el futuro de Sebastian Vettel. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo. Te recuerdo que está activa la opción de miembros por si quieres apoyar de un poco más el canal, pero bueno, que si únicamente viendo el vídeo y suscribiéndote lo apoyarás muchísimo. También te recuerdo que en el comentario fijado y en la descripción tienes el enlace a mi link de Fanatics. Con ese link puedes encontrar productos 100% oficiales de la Fórmula 1 con un plazo de devolución de hasta 365 días, y podrás apoyar, si quieres merchandising de Fórmula 1, podrás incluso también apoyar el canal si lo haces mediante ese link, así que te lo agradecería muchísimo. Y ya llegados a este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.